o menos ubicar? Soy de Monterrey, Nuevo León. Órale, qué bien. ¿Y qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias ya trabajas en el ramo ya? Eh, de hecho, voy saliendo a la oficina, pero sí, trabajo en lo que es sistemas para los puntos de venta a, a los SIX, no sé si los conozcas. ¿Los qué, perdón? Los SIX son depósitos. Ok. A ver, que me pongan los audífonos bien, porque no, yo creo que no se me escucha bien. Sí, es que te escuchas un poco lejano. A ver, aquí ya me escucho un poquillo mejor. Ya te escuchas mejor. Perfecto. Sí, le comentaba que trabajo en sistemas, dándole atención al cliente a los depósitos SIX. Ujú. Entonces, pues más o menos ya en la rama de aquí del estudio es lo que hago mis prácticas en la oficina. Ok, muy bien, muchas gracias por compartirlo. Pregunta, ya tuvieron su primera sesión de entrega, ¿no? De su primer trabajo. Creo que sí. ¿Tuvieron alguna duda, alguna pregunta? Yo de hecho, maestro, no lo pude entregar por lo mismo de aquí del trabajo. Apenas hoy o mañana lo estoy terminando. Pero lo Ok, que viene ahorita no tengo ninguna duda. ok, perfecto, eso es correcto. Muy bien, pues vamos a comenzar con el día de hoy. Debieron leer ahí en la plataforma que les puse su anuncio de la semana. Y bueno, corresponde a la transformada Z. La sesión anterior habíamos visto una serie de situaciones sobre lo que eran en general el tema de las transformadas. Entonces, el tema de las transformadas tiene que ver precisamente con esta situación de que yo les había dicho que siempre analizamos las señales en el dominio del tiempo. Todo el tiempo que nosotros hacemos un análisis respectivo en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque es un espacio y una variable en donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos conscientes y por demás está estudiada. Las señales siempre se versan en el dominio del tiempo. Las señales de igual forma siempre parten en relación con el tiempo. Es decir, hay señales periódicas, no periódicas, recordándoles ahí un poco en esta situación. Vimos señales analógicas, digitales, y estuvimos platicando básicamente sobre la importancia de cuáles eran las transformadas matemáticamente para poder llevar a cabo un análisis adecuado, balanceado, en el sentido de pues de poder ver su espectro frecuencial. Las transformadas nos van a ayudar precisamente a poder ver el espectro frecuencial de una señal. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Están conscientes de eso? Sí, profe. Ok. Y entonces decíamos que iba a haber varias transformadas en esta parte. Iba a haber varias transformadas de las cuales nosotros íbamos a tener que estar pues conscientes en ese sentido de poder ver y vincular las cosas que hay en cada uno de ellos. Las transformadas nos van a ayudar perfectamente a poder ver las situaciones que se llevan a cabo. Les voy a compartir, no sé si manejen como ingenieros y estudiantes, o a lo mejor ya están, cómo se ve un espectro frecuencial de una señal. Les voy a compartir un software que para mí se llama MATLAB. No sé si lo han escuchado, pero les platico un poco rápidamente para poderles dar esta apertura al software. MATLAB es un software que analiza matemáticamente todas las señales sin excepción.
Entonces, nosotros podemos ver desde MATLAB el análisis matemático, matricial y de todo el aspecto del análisis de una señal que podemos estar llevando a cabo. Les voy a dar una breve introducción para que ustedes puedan entender más o menos cómo es que se lleva a cabo toda esta situación. No es una clase de software, se los quiero aclarar, mera y puramente, sino esta es una clase de aquello que se vincula con las transformadas. Ahí ya ven mi pantalla, muchachos. Sí, profesor. Ok, muy bien. Pues quiero que vean que yo tengo aquí en el help. am, Voy a presionar F1, que es la ayuda. Y aquí en MATLAB le voy a poner buscar y le voy a poner FFT. FFT quiere decir, uy, déjenme ver aquí rapidísimo. Demos, en demos, aquí en MATLAB, en la parte del help, le voy a poner FFT, que es la transformada de Fourier. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy con FFT, que dice transformada de Fourier rápida. Transformada de Fourier rápida. Y bueno, aquí viene una serie de cuestiones de cómo poderlo hacer bajo diferentes esquemas y situaciones del depurador de MATLAB. Y para eso da la sintaxis. De ahí viene una breve descripción. Y bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que las funciones y igual a la transformada rápida de Fourier de X y y igual a la transformada inversa de Fourier, transformada inversa que también existe, pues son implementadas en la transformada y la inversa para poder dar vectores de longitud n, dado n mayúscula y dados ahí por la definición que viene. Fíjense bien, for example, dice a common use Fourier transform. Lo que está diciendo es que están declarando una señal, declarando una señal. Esta es una señal en el dominio del tiempo. Observen, cualquier señal, la que sea. Después va a ser esta parte de la transformación y lo que va a otorgar es esto. Esa es gráficamente la transformada de Fourier. ¿Qué está haciendo? Está esta señal que dice the signal corrupt by zero mean random noise, que es básicamente una señal aleatoria de ruido. Y fíjense bien, lo que está haciendo es transformarla y lo que está sacando es el espectro frecuencial con relación a esa señal. Entendemos aquí, según este aspecto que ustedes están viendo, que aquí la monitorearon o la muestrearon 50 milisegundos, porque dice que el tiempo está en milisegundos. Y es una señal aleatoria, y entendemos por una señal aleatoria que no podemos predecirla. Quiero que les quede muy claro eso. Al ser una señal aleatoria, no podemos predecirla. Entonces, eso va a ser muy importante de entender. Porque si no lo puedes predecir, te puedes esperar cualquier cosa. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos exponiendo? No, profe. Bien. ¿Qué está diciendo la gráfica del espectro frecuencial? ¿Qué dirían ustedes, ingenieros o futuros ingenieros? ¿Qué dirían que está pasando con el espectro frecuencial? ¿Qué les está dando a entender? ¿No les está dando a entender nada, mis amigos? No, pues yo creo que nos está enseñando todo el proceso que lleva la frecuencia, más bien la señal, ¿no? Ingeniera, si yo te dijera qué problemas tenemos o qué caracterización tiene la señal, ¿qué responderías? Pues que tiene dos elevaciones, ¿Qué o sea, más? ¿Qué quiere decir? y pues que es aleatoria y pues no lleva una secuencia en sí. Ingeniero, ¿usted qué diría?
Nuestro amigo de Monterrey no diría nada. Bueno, lo que tendríamos que decir con relación a esto, lo que tendríamos que decir con relación a esto sería lo siguiente, ingenieros, que el espectro frecuencial de esta señal de ruido que no sabíamos cómo se comportaba, tiene su espectro frecuencial como en los 120 Hz. No sé si se alcanza a ver. Más o menos tiene su espectro frecuencial en los 120 Hz. Ingeniera, usted mencionaba que tiene dos picos. Sí, pero el pico mayor es el pico predominante el pico mayor es el pico predominante de lo que es el espectro frecuencial de la señal. En este caso, como es una señal de ruido, esta nos va a pegar en los 120 Hz. Otra vez, esta nos va a pegar en lo que son los 120 Hz. Debemos de tener cuidado con ello, porque en el sistema en el que estemos hablando, si tenemos señales que se comportan alrededor de los 120 Hz y estas no son de ruido, entonces, esta señal que es de ruido, el ruido no sirve básicamente, estorba, es interferencia pura, entonces nosotros vamos a tener problemas. No sé si se dé a entender lo que estoy diciendo. Esta señal de ruido, les vuelvo a repetir, nos va a causar muchos, muchos problemas. Porque su frecuencia pico, les vuelvo a repetir, está chocando en la frecuencia de nuestra señal de interés. O sea, profe, que el pico más alto podría decirse que es interferencia de ruido. No, a ver, en sí la señal ingeniera, esta que está aquí, ya es una señal de ruido, porque ahí está diciendo que es una señal con una media de cero, que es un ruido aleatorio. The random noise, su significado es ruido aleatorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, tú tienes una señal de ruido, pero necesitas ver, una cosa es que estás en el tiempo y lo escuchas como interferencia meramente, pero ¿qué pasa si tu sistema no arrancara, estuviera inestable, no estuviera sirviendo, no funcionara adecuadamente, no operara correctamente? Ah, pues pasa algo bien sencillo. Esa señal de ruido no es tanto que te impacte en el tiempo, sino que te está impactando en la frecuencia, en el orden, o tiene una espiga en el orden de la frecuencia de alrededor de los 120 Hz, ¿no? Que ahí vimos. Ese es el problema realmente que está ocurriendo. Ah, ok, profe, ya entendí. ¿Sí? Pregunta usted, ingeniera, ¿conoce algún caso así? Podría ser cuando hay interferencia en cuanto a la energía eléctrica, cuando hay este hay bajones y subidas de energía. Claro, totalmente. ¿Qué otro? Bueno, antes, cuando son lo que es las antenas de la televisión, que a Ujú, veces se va la señal y no llega constante. ujú. Te voy a comentar un caso de aplicación para que podamos, pues, conocer. Si el ingeniero también de Monterrey conoce otro, con gusto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Mira, les voy a platicar. No sé cuántos años tienes, ingeniera, pero seguramente yo que ya estoy más viejo que tú, Alejandra, antes, seguramente lo has vivido, pasaba lo siguiente. Pon atención.
De repente ibas en tu carro o ibas en el carro de alguien, de un tío, de un papá, de la familia, de lo que sea, iban escuchando la Qué Buena o el fonógrafo, no importa. Iban escuchando una estación de radio, ya sea en AM, amplitud modulada o frecuencia modulada, que es FM. Y de repente agarraban y de repente entraba la Qué Buena. Y decías, ah, caray, pero si nadie le cambió de estación. ¿Llegó a pasar? ¿Lo llegaste a experimentar? Sí, profe, Sí, ¿verdad? Te recordé como que la infancia. más o menos, pero sí. Ok, mira, entonces la pregunta es, ¿tú te cuestionaste sobre qué pasaba realmente? Sí, pues a simple lógica, pues pensamos que se había descompuesto pues lo que era la radio o definitivamente no sé si se conectaron las dos estaciones o eso, bueno, es lo que yo antes pensaba. ¿Y ahora qué piensas? Pues que hubo una interferencia, como se muestra en la gráfica. Ok, ok. Quiero que tengas mucha imaginación ahí donde estés, desde tu lugar donde estés. Igual y usted, ingeniero Natán Efren. Imagina esto. Quien regula el espectro frecuencial en México, ¿tienen alguna idea de qué organismo es? Finalmente es el gobierno, ¿no? Pero ¿a través de qué organismo? No, no tengo idea, profe. Ingeniero, ¿usted tiene idea? No, tampoco. Ok, bueno, es la COFETEL, Comisión Federal de Telecomunicaciones. Entonces imaginen esto. Estaba Carlos Slim, estaban los de las radiodifusoras, estaban los de la tele, y estaban todos. Quien controla el espectro frecuencial es la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿De acuerdo? A través de la Secretaría de Comunicaciones. Y entonces, imagina lo siguiente, están ahí y le tienes que repartir a todos porque todos son finalmente como hijos, todos son finalmente como hijos. Y pues obviamente todos quieren ancho de banda, todos quieren el mayor ancho de banda, lo mejor que les puedan dar para poder explotar el medio y de esta manera de poder explotar el medio, pues obviamente ser los reyes del espectro frecuencial, como Telcel, ofrecer la red 4G, o ofrecer como Telmex en Infinitum o como Total Play la mejor opción. Todos quieren lo mejor, pero la realidad es que a todos el gobierno, a través de la COFETEL, les administra la parte de, del espectro frecuencial que les toca. Entonces, fíjense bien, cuando el gobierno es el que le toca administrar, es un peleadero tremendo porque todos quieren lo mejor. Y entonces lo que sucede es que imagínense como cuando en un fraccionamiento, seguramente que lo han visto o incluso viven en uno de ellos, pues todos están y le tocan así delimitados. A ti te toca el espectro del 103.7, ¿no? La música romántica. Y a ti te toca el 99.7, Toño Esquinca y la muchedumbre. Y a cada uno le repartieron su espectro frecuencial. A cada uno le repartieron su espectro frecuencial. Pero recuerden esto, los que están ahí, los hijitos, son como pirañas. ¿Por qué? Porque quieren el mejor espectro frecuencial. Quieren el mejor espectro frecuencial. Entonces, ¿qué hacen de repente? De repente, ¿has visto a los jugadores de fútbol cuando hay un tiro de esquina que se están empujando, se están jaloneando y no se están en paz? Pues bueno, así es Movistar, así es Telcel, así es Televisa, así es Telmex, así es Usacell, lo que ustedes quieran. Así es a través del espectro frecuencial. Lo que ellos hacen es nunca respetar. ¿Por qué? Por ganar terreno. Y entonces alguien se mete en las frecuencias que le pertenecen a otro. Cuando eso sucede, abusan, pero como no lo hacen infinitamente, ¿a qué me refiero que no lo hacen infinitamente? Funcionan como una señal de interferencia y de ruido, pero como no lo hacen infinitamente, pues no pasa nada. O sea, tú vas de chillón con el gobierno, con la COFETE, le dices, oye, este fulano se metió conmigo, lo quiero demandar, quiero mi dinero, y va a decir el fulano, ¿a qué horas? Compruébamelo. Fue un ratito, ¿no?
Y entonces lo que sucede es que las compañías, las radiodifusoras, las televisoras, voz, datos, las aplicaciones, entre ellos se comen como pirañas y lo hacen a propósito. Pregunta, ¿por qué? Pues cada quien quiere tener mayor en este caso oyentes, televidentes, ¿no? Ok, ok, ok. ¿Qué pasa con esa pequeña traslape que hubo? ¿Ganó algo la radiodifusora? No, profe, pero aún así, pues te llama la atención si no conocías nada de esa radiofusora o de ese programa, pues vas directo pues al canal o a la estación para ver, o sea, qué es o de qué trata. Exactamente, entonces lo has ganado todo. Estar en la mente del consumidor. ¿Entendiste? Sí, profe. Eso es un traslape, eso se le conoce en inglés como e-losing, que es un traslape de frecuencias, y lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Preguntas, muchachos, hasta aquí. ¿Dudas? No, ninguno, maestro. ¿Seguros no tienen alguna curiosidad que digan, ¿y qué pasaría si esto y qué pasaría si el otro? Profe, ¿y eso también aplica, por ejemplo, en algún programa o en, por ejemplo, páginas de internet o algo así? Sí, también hay traslapes en datos. Las aplicaciones se conocen como voz y como datos. También llega a suceder. Y podría ser a mayor, por ejemplo, cuando se maneja información en el caso de gobierno, en el caso del, ajá, información gubernamental. Debemos tener cuidado porque ahí surge un término en interferencias que cuando tú atacas cualquier base del gobierno se considera una amenaza y esa amenaza se llama guerra al gobierno. Existe incluso el término de ciberguerra. ¿Lo has escuchado antes? No, profe, es la primera vez. Ciberguerra y por conclusión existen los ciberdelitos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Quiere decir que, imagina esto, te voy a poner el ejemplo que yo estuve de cerca investigando y alguna vez me tocó en los términos de ciberguerra. México no está en un país de guerra, ¿quién lo quiere atacar? Aunque tiene información que ocultar, no quiero decir, aunque tiene información que ocultar. Bien. Una vez, aunque tenga información que ocultar, vámonos con cosas que sí son altas en este sentido. ¿Qué sería una cosa alta? Por ejemplo, Israel. Israel, Irán, Irak, Palestina, en este sentido, sí tienen importancia. ¿Por qué? Porque están en guerra constantemente. Israel tiene armas que pueden ser controladas desde una computadora. Entonces imagina esto, ¿qué hacen los cibernautas y los ingenieros pagados de Irán, que son archienemigos o la que están en la franja de Gaza con Palestina? Lo que hacen es que están atacando constantemente, 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 todos los días, a todas las horas, a cada minuto y a cada segundo, están atacando a las computadoras de Israel. ¿Qué pasa si lograran derribar la barrera y entrar al servidor? El arma es tuya, porque se controlan por medio de la computadora. El arma es tuya. Para que se den una idea en la estadística en la que yo estuve hace unos 6 o 7 años, este, normalmente se reciben 2 millones de ataques más o menos en unas 3 o 4 horas. 2 o 3 millones de ataques en unas 4 horas.
pues entonces se han de invertir con muchos ingenieros o tener algún programa o algo para que evitar que no entren en esa barrera. Claro, tienes que tener a gente pagada 24 horas, no te puedes dar el lujo y tienes que tener una super barrera porque el enemigo está atacando, por eso se llama ciberguerra. Tú permites que entre en lo más mínimo y no es que, ay, pues me acaban de robar con la pena, no, es la seguridad de un país en tus manos. Eso es un verdadero término de ciberguerra. Profe, aquí donde hablamos de las interferencias que pueden haber, también con todo que estamos aprendiendo, también se pueden poner barreras para que no hayan ese tipo de interferencias. Sí, se llaman filtros, mujer. Así es correcto y se llaman filtros. Por eso viene el procesamiento digital de las señales. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Le surge alguna otra pregunta? Por el momento no, profe. Disculpe, hay lo de la transformada Z, vi que estaba diciendo la información que es más, ayuda para lo que son para los videos y sonidos. ¿Nada más para eso? ¿O también se puede aplicar para otras cosas? Acuérdate que no, bueno, ya hablando en aplicaciones, yo te diría específicamente que sí, pero no, realmente te voy a hablar genéricamente y desde un lenguaje como ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? La transformada Z es para toda señal digital. Y con esto también vi que se pueden, ay, ¿cómo le explico? Se pueden combinar, por ejemplo, ahí decía sobre el sistema LEAD y la transformada Z. Sí pueden haber muchas combinaciones. Todas tienen que funcionar bajo sistemas LEED. Es importante y trascendental la pregunta que acabas de hacer. ¿Qué es un sistema LEED? Significa un sistema lineal e invariante en el tiempo. LEED viene de um, Time Invariant Line, ¿no? Sí, profe. Eso es lo que significa sistema lead. ¿Qué es un sistema lead? Que no importa la entrada, no importa la entrada, sino que el sistema siempre va a responder de la misma manera. No importa la entrada, sino que el sistema va a responder de la misma manera. ¿De acuerdo? Eso es un sistema lead. Sí, profe. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, hasta ahorita ya no. Vamos bien, ¿verdad? ¿Qué les pareció el término ciberguerra? Es un término aplicado bastante bueno. Y la transformada Z, pues es obviamente para sistemas con señales digital. Pues es que hay mucho que aprender. Ya vi que pues no se puede, pues como ingenieros nos podemos desplazar en muchas áreas. Y pues es la primera vez que escuchaba lo de la ciberguerra. Bueno, y está la ciberpolicía y está el hacking ético, por ejemplo. Imagina esto, que como ingeniero eres responsable en el gobierno, en el gobierno. ¿Cuál es la responsabilidad de un gobierno? Siempre mantener seguridad en todo momento, ¿de acuerdo? Siempre mantener seguridad en todo momento. E imagina
que tú tienes que estar monitoreando, chismeando en pocas palabras, es lo que hace la policía físicamente, los de tránsito, los policías municipales, todo es objetivamente. A nivel del sistema eso es objetivamente. Que hagan su trabajo o no hagan su trabajo, eso no es importante. Pero objetivamente es muy bueno. Pues, ¿cuál es tu chamba como ingeniero? Estar monitoreando redes como Facebook o como WhatsApp desde el gobierno. ¿Por qué? Porque puedes escuchar secuestros, puedes escuchar que van a matar a la novia, puedes escuchar que la van a secuestrar, puedes escuchar que la están amenazando, escuchar que la están acosando. E imagina eso. A lo mejor al gobierno no le interesan todas las personas, todos los mexicanos, pero a ti sí te interesa un senador o un diputado o el mismo presidente o cuestiones importantes que tú tienes que estar monitoreando. ¿Por qué? Porque tendrías que saber de dónde viene la amenaza, quién es la amenaza, etcétera, etcétera. Tienes que estar monitoreando. Entonces, hay cosas, el gobierno está totalmente con el acceso abierto con algo que se llama hacking ético, que quiere decir que está hackeando constantemente las cuentas para saber, y él medía entre si sí o si no puede aplicar o no puede aplicar como una amenaza. Imagínate esto en los Estados Unidos, que es la primera nación, ¿no? Que tienes que cuidar al presidente, al hombre más importante de todo el mundo prácticamente. Muy cierto, profe. Así es correcto. Y para estudiar todo esto, ¿hay que estudiar una especialidad o aquí mismo, de acuerdo a lo que vamos viendo, depende del tema o cómo va eso? Es todo un conjunto. Aquí se te van a dar las bases para que llegues a entrar a una aplicación en específico que son eh, pues ya la aplicación de hacking ético, ¿no? O sea, cómo controlar los sistemas y cómo violar su seguridad, ¿no? Ya puede ser, y empiezan las técnicas, puede ser bajo códigos de Hanon, códigos de Huffman, y ya empieza toda una teoría de donde se versa en esta situación. También de igual forma puede ser ay, se me fue el término, es no a la fuerza, se llama por medio uf, este, de fuerza, ¿cómo se llama? De empuje por fuerza, de empuje por fuerza. Es decir, el sistema va excitándolo, excitándolo, excitándolo con claves, con claves, con claves. Obviamente lo hace a nivel de procesador muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, no muy rápido, no muy rápido, y va empujando a través de esa fuerza, esa fuerza, esa fuerza, hasta que rompe la señal o la contraseña con toda esa fuerza de hacerlo muchas veces, ¿no? No, pues sí, todo tiene su chiste. Así es correcto. Buenas noches. Buenas noches. Dime a tus órdenes. Perdón, ¿sí me escucho? Sí, Disculpe, profesor, es que no le hallaba aquí cómo moverle. Disculpe, es la primera vez que me conecto. Disculpen. ¿cómo te llamas? Fernando Campos, ¿Y tú en dónde te desarrollas, Fernando? ¿dónde trabajo? ¿Sí? En Comisión Federal de Electricidad, profesor. Ah, pues tú nos puedes hablar, Fernando. Por favor, cuando hay ruidos eléctricos en las líneas, Ajá, sí. ábrenos el panorama. ¿Por qué se dan esos ruidos eléctricos y en qué se traduce? ¿Cómo afecta la línea? Muchas veces se interrumpen porque hay, por la atmósfera, o sea, por los truenos. Muchas veces se interrumpen pues porque no le dan el mantenimiento y hay pues cortos en los aislantes bueno, más bien en los conectores, porque luego ya están parchadas las líneas. Y pues cómo afectan, pues sería pues los picos de energía que
que se generan y obviamente las variaciones de voltaje que hay en las casas. Muchas de las veces un transformador está mal conectado o está fallando y el usuario pues, o cuando hace aire, por decir, se le va al usuario el voltaje, se le varía, entonces pues obviamente pues es cuando se interrumpe como la señal. ¿Por qué se presentan esos fenómenos en ustedes? ¿Cómo afectan al usuario final? La afectan pues en sí pues con las bajas de energía, con la variación de voltaje y con los picos que luego representan, también lo mismo. Y pues es pues más que nada porque los conectores no están bien ponchados con el cable o porque ya está muy sulfatada digamos, la red de donde se conecta de baja tensión. Y pues eso genera el bajo voltaje. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de ruido blanco se manejan ustedes? ¿Ruido blanco, ruido azul, ruido rosa? ¿Cómo lo denominan? Pues yo diría que ruido blanco. Ajá. Básicamente, bueno, yo ahora sí que en mi forma de pensar sería como ruido blanco. Ok. Obviamente ustedes les pega ese ruido en la frecuencia de los 60 Hz, hablando del espectro frecuencial, ¿verdad? Ah, creo que sí. Sí, porque es lo que estamos viendo, ingenieros, con la transformada Z. La línea no presentara ruidos, sino presentara el ruido en el espectro frecuencial correspondiente a la frecuencia fundamental. Y eso es en los 60 Hz. ¿O saben que es una octava o que es una década o bien un armónico? No tengo idea, profesor. ¿Los demás, alguien tiene alguna idea? No, tampoco tengo idea. No habían escuchado esos términos, ¿verdad? Julio, ¿tienes idea? Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. No, me suena como a algo de música. Puede sonarse así, se lleva obviamente al contexto musical, pero les explico algo. Si la frecuencia fundamental, así como ven en esta, está en los 120 Hz, hay algo que se llama el armónico y esa va a estar en 2 veces la frecuencia fundamental, 3 veces la frecuencia fundamental, 4 veces la frecuencia fundamental. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la fundamental está en 120 Hz, el primer armónico se dice que está en 240 Hz, el tercer armónico se dice que está en 360 Hz, el cuarto armónico en 480 Hz. Cuando el ruido se genera, no necesariamente se tiene que generar en los 120 Hz. Se puede generar en los 240, en los 360, en un armónico y también va a afectar a la frecuencia fundamental por consecuencia. ¿Sí o no? Entonces los armónicos van creciendo en múltiplos de 2, ¿no? Eso es, y a eso se le llama una octava, muchacho. No solamente en múltiplos de 2, sino en múltiplos de la frecuencia fundamental. N veces la frecuencia fundamental. Una vez, 2 veces, 3 veces, etcétera. ¿Sí me expliqué? Entonces, a ver, ¿me puede volver a repetir lo que sería una octava? Una octava es el múltiplo de n veces la frecuencia fundamental. Una octava es el múltiplo de n veces la frecuencia fundamental.
Entonces, cuando yo tengo una frecuencia fundamental en 100 Hz, la primera octava está en 200 Hz porque es el múltiplo, la siguiente está en 300 Hz, la siguiente en 400 Hz y así sucesivamente. Ah, ok, sí, sí, ya me queda un poquito más claro. ¿Qué es una década por consecuencia? ¿Sería por múltiplos de 10? Exactamente, ingenieros, es por múltiplos de 10. ¿Dudas? ¿Preguntas que quieran hacer antes de irnos? No, de mi parte no, profe. ¿De los demás? No, profe. No, hasta ahorita no. Bien, entonces podemos pararle aquí. Correcto. Pues me dio gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente noche, ingenieros. Oigan, ya estamos en periodo de evaluación, de autoevaluación. Por favor, háganla, por favor, su autoevaluación. Si son tan amables, les voy a poner un mensaje en la plataforma. Por favor, estén pendientes si es importante que la realicen, ¿de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Correcto. Nos estamos viendo. Que tengan un excelente día. Noche, perdón. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas Profe, noches. bonita noche.